El Barça sucumbía a una de sus peores temporadas que se recuerda, entrando en la Europa League. Y por si eso no fuera suficiente castigo, el Barça acabó eliminado por un Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou más blanco que se ha visto nunca. Más de 20.000 alemanes invadieron el templo blaugrana en una noche triste para el socio y el aficionado que abandonó antes de tiempo el estadio. Una noche fea y que será recordada por siempre en los anales de la historia más negra de nuestro club. Todos alguna vez hemos cantado la canción de Un dia de partit. Un dia de partit, al Camp Nou vaig anar, al campo fui. Y cada culé tiene su propia liturgia para tararearla. La entonamos mientras nos hacemos el bocadillo o cogemos las provisiones y llenamos la mochila para marcharnos al templo, al Camp Nou. En un Jueves Santo cualquiera, el rito habitual habría añadido tan solo un elemento más: salir con tiempo de casa para evitar la operación salida del segundo tramo de la Semana Santa. Pero no, la afición culé no fue a su Camp Nou. Hacía bastante tiempo que venían avisando de la grave problemática que tenía diferentes equipos o rivales que habían tenido contra el Eintracht de Frankfurt de Alemania. La gran movilización por parte de su afición era un problema que a la UEFA y a Europa no se le escapaba, y así avisaban al Barça. A pocas horas del inicio del encuentro, 30.000 alemanes bajando por las Ramblas ya hacían auspiciar que el partido no iba a ser fácil. ¿Qué hacían 30.000 aficionados del Eintracht si no habían venido con entrada? ¿Vendrían solamente a los aledaños? ¿Venían a generar disturbios? La afición, sola, desubicada y confundida, se vio tristemente obligada a contrarrestar el efecto de los muchos más de 5.000 aficionados del Eintracht que entraron para teñir de un indignante blanco gran parte del templo blaugrana. Hasta 20.000 alemanes fueron los contados por fuentes no oficiales. Lo nunca visto. Hasta la grada de animación, exasperada por lo que estaba viviendo, se vació en el descanso de aquel truculento partido que se recuerda con dolor y daño a partes iguales. Y durante los primeros 10 minutos de la segunda parte, en señal de protesta, silenciaron y se marcharon de sus butacas. Aquí hay más de 20.000 alemanes, decía muchos socios y aficionados que sí asistieron al campo. Y por si todo esto no fuera suficientemente ridículo, datos oficiales apuntaron después que fue la segunda mejor entrada de la temporada del equipo masculino, 79.468 espectadores. Solamente el clásico contra el Real Madrid le superó. Lástima que la mayoría no fueran del Barça. Es una evidencia que no nos han ayudado. Esperábamos a 70.000 culés y no ha sido así, recordaba Xavi en rueda de prensa. El partido no iba a acompañar. Y ya había avisado, como digo, las calles de Barcelona, convertidas en una marea de aficionados de Frankfurt vestidos de blanco inundando el centro de la capital. Solo 5.000 tenían entradas de los más de 35.000 que se presentaron a la ciudad condal. Pero el Camp Nou fue víctima de su propia reventa mientras otra gran avalancha de aficionados alemanes trataban de encontrar un pase en las dos únicas taquillas abiertas. Ataviados con sus camisetas y bufandas blancas para que se les viera bien, votaron, cantaron e hicieron temblar los cimientos de nuestro templo blaugrana. Un ambiente triste, incómodo e incomprensible dado lo que el conjunto de Xavi se estaba jugando. El socio había decidido abandonar el equipo. El socio había decidido, tras varias temporadas y no todos, marcharse de vacaciones de puente de Semana Santa y abandonar su abono y su entrada a manos del cualquier que pujara más dinero. Viagogo, 1000 anuncios, eran miles los anuncios que se podían encontrar para comprar o vender entradas del Barça. Vendo Bolivic y regalo entrada al Camp Nou para el partido contra el Eintracht, 250 euros. Sin lugar a dudas, seguramente hicieron dinero y ha ocurrido en las últimas horas un miedo similar a que pueda pasar lo mismo el día del Inter. Se pudo ver inclusive en las inmediaciones del Camp Nou como mucha gente armada de protestas increpaba a socios que habían quedado allí con alemanes y les estaban explicando inclusive cómo se tenía que pasar el control de seguridad. Los futbolistas del Barça de entrada se vieron obligados a cambiar la ruta de acceso debido a la invasión alemana. Después fueron abucheados en su propio estadio nada más salir. Nos pitan, pero no pasa nada, insistió el speaker del club
club blaugrana mientras anunciaba el 11 de Xavi, justo cuando los habituales de la grada de animación ocupaban sus asientos, aunque 3 lonas evidenciaban que ni tan solo su clásica ubicación estaba llena. También ellos habían abandonado el barco. Eso sí, los que sí asistieron redoblaron los tambores y se dejaron la voz entonando con todas sus fuerzas el cántico del Barça, su ser del Barça es el millón que ya, y cualquier de las otras canciones. Cánticos, aplausos meritorios y a la vez minimizados, eso sí, por la cantata incesante y abusiva de los alemanes que alcanzaron el clímax en cada uno de sus goles del Eintracht por si fuera poco. Ondeaban sus bufandas, botaban con fuerza y alzaban la voz a cualquiera que les replicaba algo. Los que estaban en el gallinero, zona autorizada, eso sí, para el rival por la UEFA, llegaron inclusive a encender bengalas rojas, mientras que en el gol norte y en el gol sur se agruparon entre todos para hacerse notar más si cabe, cambiando los asientos con los allí asistentes. Muchos fueron alertados por los servicios de seguridad en un esperpéntico espectáculo que provocó peleas, insultos y reprimendas hasta que algún que otro culé abandonó el Camp Nou antes de tiempo. Tristes, confundidos y sin cenar ni su bocadillo ni sus fiambreras para poner varias quejas en la oficina del socio. Nunca me había sentido tan fuera estando en casa, decían muchos de los socios que ahí asistieron. Otros se quejaban de la tremenda inseguridad que se sintió estando con sus hijos o inclusive las mujeres que fueron solas. Los alemanes, bastante ebrios y pasados de vueltas, hicieron que el Camp Nou fuera su sitio de confianza. El Eintracht ganaba el partido y también lo ganaban las gradas. Tardó mucho más en apagarse ese retrueno alemán que despidió a sus jugadores con júbilo y euforia, cantando hasta altas horas de la noche y hasta que la seguridad les obligó a salir. Para ellos, el Camp Nou ya era su casa y para el presidente era un día vergonzoso e indignante y lo que ha pasado en la grada no puede volver a ocurrir. El Barça tomó nota. Creó un protocolo anti-invasiones que ya está puesto en marcha también después de la gran, otra vez masiva, venta y reventa que ha habido de entradas para el partido contra el Inter. Ante el miedo de que suceda lo mismo y ante también las pruebas que, entre ellos, nosotros, hemos podido aportar al club para ver que el socio quería volver a hacer negocio en una noche nuevamente de las más importantes de nuestra historia en Europa. El día contra el Eintracht no solamente perdimos todos en un resultado deportivo, el día contra el Eintracht también perdimos como afición. El día contra el Eintracht fue el día en que el socio decidió abandonarnos.